Gracias, Alfredo. No tenemos ninguna guillotina allá afuera para los que se asustaron con la primera lectura. Simplemente vamos a mirar parte de eso, lo que quiere Jesús en el fondo que nosotros como sus hijos vivamos. Porque si bien es cierto, hay situaciones que a veces nos conmueven, el Señor quiere que vivamos vidas diferentes. Y antes de entrar en sí, en el segundo pasaje que vamos a estar mirando para lo que es la aplicación Colosenses 3, le voy a contar algo que me ha sucedido curiosamente, porque hace 1 año y medio aproximadamente, siendo apoderado del colegio de mis hijos, en un curso en especial, en un paseo, me encontré con un ex compañero del colegio que nos veía cerca de 20 a 30 años más o menos. Porque salimos del egresado, yo egresé en 92, esta semana mi colegio cumple 210 años, imagínense. Así que salimos egresados y después con cada uno tomó su rumbo, no pudimos hacer tantas relaciones cercanas porque tampoco lo permitía en sí la situación geográfica y cada uno buscó sus propios rumbos. Entonces fue curioso encontrármelo como un ex compañero y resulta que el año pasado él estableció una junta. Vamos, ¿sabes qué? Me decían Memo ahí. Ya, Memo. Aquí me dicen Guille, pero en el colegio me decían Memo. Vamos a hacer un asado en tal sábado. Entonces ya ahí me coordiné con mi esposa y dije ya, voy para allá con la sensación, me voy a encontrar con algunos compañeros, porque citó a ese asado, algunos ex compañeros que estábamos en educación media. Pero como nos cambiaban muchas veces de curso, yo decía, ¿con quién me voy a encontrar? Entonces llegué allá y claro, estábamos todos cambiados, pues yo decía, chuta, que cambiado, Memo, me decía, estás más gordo, pelado. Y sí, y usted ahí en el fondo nos reíamos, juntábamos las tallas, recordábamos las cosas que pasaban en el colegio, pero después, en un momento dado de la conversación, todos estaban como más o menos poniendo al día qué estabas haciendo y a mí me preguntaron, bueno, y Memo, ¿qué estás haciendo tú? Y yo dije, soy pastor, en medio del asado ahí. Un silencio, primeramente, así como... que como para quebrarlo dije, bueno, pero también estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Santiago, pero actualmente soy pastor, estoy casado, tengo 3 hijos, bla, bla, bla. Y como que entre medio quedó la conversa ahí, pero se cambió un poco el ambiente, porque antes el ambiente era de tallas, doble sentido, y yo escuchando todas estas cosas, algunos inclusive se estaban como jactando de cosas que seguían haciendo. Oye, yo me estoy metiendo con tantas mujeres y hablaba de sexo. Oye, un asado que yo en el fondo, después de decir dónde estaba ubicado en mi vida personal, empecé a tomar como una especie de espectador y ver las vidas de mis ex compañeros diciendo, wow, qué diferentes son a la que estoy viviendo yo ahora. No por ser alguien especial, decía. Claramente no, porque cuando yo en ese tiempo estaba con mis compañeros también estaba cayendo en algunas tonteras que ellos hacían. Pero en el fondo justo estaba llegando acá a la Trinidad, en el año 90. Yo egresé en 92 y en el 90 entré como un adolescente acá buscando a Cristo y conocí al Señor. Pero al pasar 30 años después y mirar las vidas, dice, yo no tengo nada en especial. Tengo al único que es especial, que es a Jesús. Y el único que nos diferencia en ese sentido de una vida diferente es el Señor Jesucristo. Y yo veía un poco con dulce y agraz o amargo, un poco, tuve esos sentimientos encontrados porque decía, qué bueno juntarse con compañeros de hace 30 años y algunos de ellos cercanos. Y se ha dado también hace poco otra junta también. Yo ya no tengo la misión de estar como tratando de jactarme de cosas o viviendo para que otros se rían de mis situaciones, sino simplemente el Señor me está diciendo, tú tienes una misión. Y la misión tuya parte claramente viviendo y mostrando que eres diferente. Pero no por los esfuerzos tuyos, sino por lo que realmente Cristo está haciendo en ti. Y es ahí, por eso que en esta introducción pude
profundizar un poco más en este pasaje porque el título de este sermón es La nueva vida radical que tenemos en Cristo. Nueva vida radical que tú y yo, los que hemos sido rescatados por medio de Jesús, de aquella vida sin sentido, condenada a un justo fuego eterno, nos ha llamado a una vida radicalmente opuesta de lo que antes éramos. De tal punto que inclusive se note que hay una diferencia en cómo conducimos nuestras vidas con relación a los demás que no creen en Dios. Y en el fondo somos llamados a mostrar esa luz. Por eso la primera lectura hablaba de la sal. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿De qué sirve? Somos llamados a mostrar una vida diferente de manera que ellos puedan mirar y decir, algunos quizá, por misericordia de Dios, yo quiero vivir como él o ella. ¿O qué es lo que lo mueve a vivir así? Y vive tan gozoso a pesar de todo lo que le ha pasado. Que conozcan el gozo que sobrepasa cualquier situación difícil. Ese gozo que tenemos en Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, he querido un poco llevar este pasaje a mostrar que tenemos ese desafío de vivir totalmente radicales para el Señor. Y la radicalidad comienza en nuestro estilo de vida. Porque en algún momento del pasaje decía, la vida de Cristo en ustedes. Si Cristo está en ti, se debe notar. Lo deben notar. Independiente que te peguen tallas, que te digan el obispo, el pastor, como me decían a mí. Hasta un peluquero me decía, pase adelante, señor obispo. Ahora se quedó sin pega un poco el peluquero, la sumó mi esposa. Pero es una vida radical para el Señor. Por eso es que tengo 3 ideas para entregarles hoy día y mantenernos en esa búsqueda de lo mejor para el Señor y que el Señor haga el cambio profundo en nosotros y continúe haciendo lo que Él quiere, que seamos como Él. 3 ideas entonces. Tenemos al entregarnos al Señor nuevas prioridades. Nuevas prioridades. También tenemos por el Señor una nueva identidad que nos cambia las prioridades. Pero también tenemos que seguir obteniendo nuevas victorias. ¿Ya? Y esas son las victorias por sobre el pecado. Por lo tanto, vamos entonces a las nuevas prioridades. Versículos 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en medio de una situación donde la iglesia colosense parecía tener a Jesús como una opción más dentro de toda la gama de dioses que se le estaba ofreciendo, inclusive del estilo de vida que se estaban jactando. Decía, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, y ahí sería, ojalá Tommy, posible colocar como en la mañana, eso, excelente, gracias, el pasaje para que vayamos meditando directamente de la palabra. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, dice ahí, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Da 2 exhortaciones el apóstol Pablo. Y concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por lo tanto, una nueva vida en Cristo tiene nuevas prioridades. Y esas son las primeras 2 prioridades de las cuales vamos a ver. Pero antes de ver esas 2 prioridades que está exhortándonos, llamándonos el apóstol Pablo, en el fondo le está comenzando, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, está dando a entender que no es posible hacer lo anterior si no tienes claro lo que ya eres en Jesús. No te pongas a tratar de hacer luchas contra el pecado si no tienes la capacidad de comprender completamente o asegurarte que estás comprendiendo cada vez más quién eres en Jesús, quién soy en Cristo. Porque Él dice, ustedes han resucitado con Cristo. Lo que da a entender que hay una vida que antes estaba muerta. Como dice en Efesios en otros pasajes, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo que quiere decir que estábamos muertos ¿a qué? A las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Estábamos desconectados por esencia de Dios. Y hacíamos y vivíamos para nosotros mismos. Vivíamos influenciados por la corriente de este mundo y también manipulados y esclavizados por el poder del maligno. Vivíamos esclavos al pecado. Por lo tanto, vivíamos sujetos a lo que pensábamos que era nuestra libertad, pero en el fondo estábamos esclavizados.
Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay posibilidad de que tú puedas avanzar en la radicalidad con Jesús si no tienes claro quién eres en Jesús. Entonces en Jesús tenemos una nueva realidad, tenemos un nuevo diseño que lleva consigo nuevos deseos, diferentes intereses, nuevas prioridades, las cuales no son mías, son sus deseos, son sus prioridades, son sus anhelos. Esas cosas son las que Cristo nos quiere dar a conocer. Hemos sido perdonados tremendamente, en forma inmerecida, de ese castigo eterno por nuestros pecados. Pero estamos llamados a vivir en pureza cada vez más delante del Señor. Por lo tanto, es importante entender quién eres para poder andar en esto nuevo que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a la primera exhortación. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esto más que ir en búsqueda, es una intencionalidad. Más que ir en búsqueda de algo nuevo, lo que está diciendo es busca lo que ya tienes. Busca lo que ya tienes. Hasta que lo obtengas, hasta que lo atesores. Por eso también Jesús decía, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Busca las cosas que tienen que ver con Jesús. Tienen que ver en relación a lo que son los intereses de Jesús, la voluntad del Padre y el deseo del Espíritu. Mientras pensaba lo que era buscar, un predicador dio, me acuerdo, una ilustración acerca del girasol. Yo tengo mi propio girasol en la casa, que mi esposa, cada vez que está en el Señor, brilla de una manera. Bueno, el girasol, y le encanta el girasol. El girasol lo que hace es que en el fondo, a medida que va saliendo la luz del sol, diríamos el girasol es una flor apasionada por el sol. Sale el sol y empieza de a poco a salir de su estado como caído y se empieza a levantar abriendo sus pétalos y siguiendo la dirección del sol hasta que vuelve nuevamente a cerrar sus pétalos porque se está oscureciendo y está de alguna manera no queriendo que oscuridad sea la que, no sea, ya no hay más rayo de sol, no busca oscuridad. Y los cristianos somos llamados a ser apasionados por el Señor, a buscarlo de esa manera. Apenas tengamos el inicio del día, buscar la presencia de Jesús en todas las cosas que hagamos. No tan solo a acercarlo a un solo momento de intimidad, tenemos que tener esos momentos de intimidad, pero al mismo tiempo ir incorporándolo en todas las áreas de nuestra vida, buscando sabiduría, buscando diligentemente qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros y en nosotros. La voluntad de Dios en el fondo es el anhelo y el deseo de un cristiano de querer que Jesús sea su mayor placer. Porque en este mundo claramente vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar también influencias y corrientes que se oponen a lo que yo estoy recibiendo de parte de Cristo. Y tenemos que tomar decisiones. Como por ejemplo dice en Hebreos 11:25, por la fe Moisés, y son decisiones de fe. No olvidemos eso, no son decisiones por nuestra fuerza. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Tremendo privilegio, tremendo estatus. ¿Qué más le había quizá dado en el futuro a Moisés si se hubiera quedado en esa línea? Pero él, entendiendo su llamado, entendiendo su origen, que fue criado inclusive de manera milagrosa por su mamá, porque obviamente lo dejó en una canasta y fue salvado por las aguas. Dios mismo se encargó soberanamente de colocarle a la misma mamá para que lo pudiese enseñar en el palacio. Él dijo, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. A él entendía las prioridades. Entonces, de alguna forma, nosotros los cristianos también no somos para amar las cosas de este mundo o amoldarnos a este mundo.
Somos llamados a buscar las cosas de Dios, todas las que están en la palabra, a ser conocedores de la palabra, estar en constante comunión de oración personal y comunitaria unos con otros, hablar del Señor hacia los que no lo conocen, amar a Dios en nuestro prójimo. Estamos llamados a ser agentes de paz y de reconciliación, llevando este ministerio a aquellos que están en rebeldía con Él. Y hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Buscar las cosas de arriba, una intencionalidad, una pasión por las cosas de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No debe haber otra prioridad más grande que las cosas de Dios. Inclusive si estás estudiando, estás en el trabajo, estás formando una familia o no estás con una familia, tu vida debe estar centrada con las prioridades del reino. Y debemos investigar qué implica ese reino. Porque tú ya no estás reinando. Si ese es tremendo desafío, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Está reinando. Pero no solo reina sobre todas las cosas, sino reina en mi vida. Cuando te convertiste al Señor, perdiste el reino personal. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Entonces ese reino ya fue perdido. Mis deseos ya no son los que tienen que estar adelante. Mis anhelos no son los que tienen que estar adelante. Tienen que estar primero los del Señor. Y por eso debo buscar y anhelar las cosas de Dios. Pero también dice que en otro pasaje que en el continuar del versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Si ya te hemos sido llamados a buscar, somos también llamados a pensar. Poner las cosas en las miras del cielo, en las cosas del cielo, poner la mirada en las cosas del cielo es pensarla como Dios piensa y no en las de la tierra. Porque en lo terrenal hay ideología, un movimiento que siempre se va a basar en algo opuesto a Dios. Si bien es cierto, el ser humano es creación de Dios, esa imagen está distorsionada y sus vidas están lejos de su autoridad. Por lo tanto, hay una corriente que se opone siempre a los propósitos de Dios. Pero en cambio, los que hemos creído en el Señor, se nos llama, pon tu mirada en las cosas del cielo. Piensa en las cosas del cielo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Tú puedes pensar, si estás en el Señor, las cosas de Dios, anhelar las cosas de Dios porque tienes la mente de Cristo. Él por medio del Espíritu Santo quitó en el fondo el antiguo sistema operativo. No sé si alguno se acuerda acá, que los más jóvenes no se van a acordar. Pero quienes tuvimos capacidad de los primeros computadores, ¿se acuerdan que era una pantalla negra con letras blancas? Entonces algunos se ríen ya, se nos cayó el carnet. Los que se rieron, se nos acaba de caer el carnet. Era una pantalla negra con un sistema MDOS, algo así. Ya, ok. DOS, ya. Gracias por la corrección. El DOS es una pantalla negra con letras blancas y uno tenía que estar ahí tratando de no olvidarse los comandos. Pero después llegaron los computadores, el Windows con esas pantallas prácticas y el sistema Mac también, donde se mueven esos dos mundos aproximadamente todo lo que es computación y tecnología. Cuando estábamos sin el Señor era como el DOS. Vidas negras, blancas, sin sentido. Pero cuando llegó el Señor es como ese, wow, esa pantalla de Windows a nuestra vida. El Señor así llegó para transformarlo todo, para acelerar las cosas, para que sea más dinámico. Por eso las cosas de Dios son interesantes, no son aburridas. Nunca me voy a olvidar cuando, no voy a decir a quién, no está acá en todo caso, pero capaz que pueda algún día escuchar. Una chica dice, uy, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Que no me lo imagino, parece, debe ser medio aburrido estar en el cielo. Entre talla y broma, de alguna forma, algo de verdad se asoma. Porque si realmente estamos apasionados por las cosas de Dios, y ya es una pasión desbordante estar con el Señor, independiente de las luchas que tengamos, en el cielo está la gloria. En el cielo no va a haber pecado, no va a haber problema, no va a haber enfermedad, no va a haber ninguna de esas situaciones. Y vamos a ver la presencia de Dios plena. Nuestros cuerpos van a ser resucitados enteramente y sin corrupción. Y estaremos por la eternidad gozándonos con el Señor.
Y esa es la esperanza que tenemos. Pero por mientras esa esperanza nos anima a perseverar en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Y esas son las prioridades, porque después entra el tema de la nueva identidad. Dice en el versículo 3, porque ustedes ya han muerto. ¡Wow! Y su vida, y esto es lo precioso, está escondida con Cristo en Dios. Porque ustedes han muerto. Y esto es importante. Así como al principio comenzó diciendo, porque ustedes han resucitado con Cristo, tienen una nueva vida. Entonces eso implica que ustedes están muertos a la antigua. No tiene ningún sentido volver a vivir lo pasado, porque está muerto. Ya no tiene poder sobre tu vida. Eso es lo que te está diciendo. Has sido incorporado con un nuevo diseño, en el diseño de Dios. Y lo que surge de tu nuevo corazón es desear las cosas del cielo y no las de la tierra, porque estás muerto a ellas. Y está en ese sentido diciendo, ustedes han sido liberados del poder, esclavizados del pecado. Si tú no tienes claro eso, claro que vas a caer una y otra vez en el mismo pecado. Y no vas a entender que la lucha va hacia otro lado y la vamos a ver más adelante. Debes entender que primero tu vida ha muerto al dominio del pecado. Si bien es cierto, habita en uno todavía este cuerpo molesto, que decía Pablo, lo que no quiero hacer eso hago. Está casi como incómodo. Hay una tensión constante espiritual, como una especie de guerrilla interna que se genera en nuestro interior cuando estamos luchando contra el pecado. Pero la esperanza de eso es que a pesar de haber guerrillas, el Señor ganó la guerra. Y como ganó la guerra, entonces tú y yo estamos llamados a sacar para afuera el resto de la oposición que queda. Esto me recuerda en la ilustración de, por ejemplo, dicen algunos historiadores que la Segunda Guerra Mundial no terminó en Berlín. No fue la derrota total en Berlín. Fue en Normandía. Dicen que ahí, en el desembarco de Normandía, empezó la victoria. Y lo que sucedió de ahí en adelante fue ir sacando a todos los enemigos hacia donde habían salido. De tal forma que cuando ya hubo la demostración de la victoria total, entonces ya no hubo más guerra. Y así también, mis queridos hermanos, Cristo ganó la guerra. La guerra contra el poder del pecado, la guerra contra la muerte, que recién estaba cantando el Mati, la guerra contra el enemigo está vencido. Y esas cosas las tenemos que atesorar, esa nueva identidad la debemos recordar y convencernos de eso. Así que cualquier tentación, Él está derrotado. Cualquier deseo interno que se manifieste está vencido. Porque ya no tiene dominio, ya no puedo estar yo esclavizado a ese deseo, a esos pecados con los cuales luchas. Están derrotados. Por eso es importante entender la identidad y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es precioso sobre todo para la perspectiva inclusive de los no creyentes. Los creyentes dicen, cristiano, una ridiculez. Yo sentía internamente como las situaciones con estos excompañeros. Cuando yo dije, yo soy pastor. Ese silencio nunca se me olvidó. Pero ellos no lo entienden, pero tú sí. Esa vida está escondida en Cristo y un día será manifestada. Un día el Señor volverá y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán y los que están vivos en ese momento serán transformados a una nueva realidad glorificada. Pero mientras a eso no llegue, tú y yo sabemos que hay algo aquí que está vivo, es nuevo. Y debemos entonces andar en esa vida nueva cuando se manifiesta en gloria. Entonces la parte práctica va directamente a lo que es el versículo 5, más aterrizada la parte práctica del hoy. El apóstol Pablo, de alguna manera, con esto de las nuevas victorias que le puse yo, del versículo 5 en adelante, está diciendo, tienes que vencer al pecado. Puedes vencer a los deseos del pecado.
Y es por eso que dice en el versículo 5, por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Recuerda una cosa, esto no se hace sin las fuerzas de Dios, sin el diseño de Dios. No te pongas a batallar contra el pecado dando promesas ahí a Dios que no vas a cumplir, porque no las vas a cumplir. Porque en el Señor es el único momento y el deseo y el diseño que Él tiene para vencer los deseos del pecado. Y esto quiero que te quede claro. Una cosa es que Cristo haya vencido al reinado del pecado en ti, y eso lo logró solo Jesús. Pero otra cosa es que el deseo aún permanece, porque la naturaleza pecaminosa todavía está. Por lo tanto, hay que matarla. Sus deseos tienen que morir. Cuando pensaba en la frase hagan morir lo terrenal, vi una definición muy buena. Es destruir la fortaleza y vitalidad del pecado que trata de reinar en nuestro cuerpo. Es combatir las guerrillas internas. Combátelas en las fuerzas de Dios, no en tu fuerza. En el poder del Espíritu Santo, no en tu fuerza, no en tus estrategias. Y por eso hay que meterse en la palabra, porque los diseños de Dios son claros. Dicen, mira, en Romanos 8:3 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y ese mismo pasaje Romanos 8 dice al mismo tiempo que si tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, nos va a ayudar en esta tarea. ¿Y cómo se mata algo? No alimentándonos. ¿Cómo se debilita algo? No dándole el espacio, el escenario, la comida, lo que necesita. No tenemos tiempo para ver específicamente pecado tras pecado cómo se hace, pero la idea es esa. Tienes que buscar en la sabiduría de Dios y en la presencia del Espíritu Santo que te muestre en el corazón cómo ir sacando las raíces que provocan esas conductas pecaminosas. Porque desde la raíz hay que vencer al pecado, no desde la conducta. No intentes, mi querido hermano, tratar de cambiar la conducta sin cambiar el corazón. El Espíritu Santo nos tiene que mostrar cómo con la palabra podemos vencer los deseos que salen del interior, que no le agradan a Él. Y tiene que estar convencido de las enseñanzas de la palabra, de las estrategias de la palabra. Tiene que estar convencido de que Dios tiene el deseo de que tú vivas su nueva vida. Tiene que estar convencido de las promesas que te da para que tú puedas vencer cada una de esas tentaciones o cada una de esas raíces en el corazón que nos llevan a pecar. Porque aún, como decía Jesús, desde el corazón salen las cosas que a Dios después le desagradan, claramente, al pecar. Desde ahí surge el corazón. Los malos pensamientos, las infidelidades, las codicias, los deseos engañosos, la impureza, inmoralidad sexual, dice acá en este pasaje, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hay pecados que necesitan ser cortados del corazón idólatra. Pero eso viene a través del Espíritu Santo. Que el Señor te pueda dar estrategias si estás luchando con un pecado en forma recurrente. Pero que las hagas en las fuerzas del Señor, no en las tuyas, recuérdalo. Y eso claramente después Pablo dice más adelante, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No ser parte de ella, no reírte, por ejemplo, de esto último. Ese era mi desafío cuando estaba con mis compañeros, porque salieron cosas que yo decía, yo no voy a contar una ni voy a hacerme parte de esto. Porque no estoy en ese diseño. Si no estoy aquí mostrar ser santurrón, no estoy en ese diseño. Y el que está en ese diseño, inclusive llega a aborrecerla desde el corazón. No se mientan unos a otros, pues ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos.
todos estos pecados de alguna manera a la ira, ver cuáles son los problemas por los cuales yo pierdo el control. ¿Por qué razón pierdo el control? ¿Por qué de repente se enciende un volcán dentro de mí? Y se manifiesta con griterío, o se manifiesta con violencia. El enojo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me enojo tanto? Esta semana estuve enseñando Jonás, en el capítulo 4. Jonás estaba enojadísimo así en gran manera porque había visto conversiones multitudinarias. Nuestro pastor decía, ¿qué le pasa a Jonás? Pues yo estaría feliz saltando una pata si estuviera en Nínive. Me lo imagino. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿es necesario enojarte tanto? ¿En verdad es necesario enojarte tanto? 2 veces. Porque Dios quiere tratar el corazón. Y al final, el capítulo 4 es Jonás y Dios solos. Y está tratando contigo y conmigo también, en la intimidad. Por eso te animo, porque Dios no se ha cansado de ti. Esto lo voy a repetir la última vez que también lo dije, después de una prédica. Dios no te ha abandonado. Dios no se ha aburrido de ti. Quiere seguir puliendo el carácter de Cristo y su persona en ti. ¿Quién más gozoso que Él ver a Jesús formado en ti y en mí? Es una gloria. Y ese es el anhelo del Señor. Por eso debes creerlo. Muchas cosas, muchas más sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero voy a terminar con el versículo que dice, y se han revestido la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Hasta ahí el Señor quiere constantemente renovación, para que salga el antiguo Guille y crezca cada vez más Cristo en mí y en ti. ¿Crees que es posible eso? ¿Vidas radicales? Sí. Solo hay que creerlo. Hay que creerlo y confiar y avanzar en fe de que la batalla contra el pecado es posible. Y la victoria también. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Y ahí en la intimidad con el Señor, ora. Si hay situaciones pecaminosas que son recurrentes en ti y tú dices, ya no puedo más con este pecado, quítate esa mentira de la mente. Tú, Señor, nos has dicho por medio de esta palabra que hay victoria, que es posible vencer los deseos del pecado que nos alejan de ti. Quiero pedirte, Señor, en esta ya tarde que está iniciándose, que tú nuevamente nos levantes los ojos a mirarte a ti, a poner nuestra mirada en ti, Jesús, el autor y consumador de esta salvación y esta nueva vida que tenemos. Ayúdanos a poner y pensar en las cosas del cielo, las que a ti te agradan, Jesús, los valores del reino, el carácter tuyo, Señor, todo lo que eso implica, el vivir como nuevas criaturas en un mundo hostil y apartado de ti. Pero también la esperanza de que hay una luz y una sal que tiene que ser probada. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y esa vida nueva se debe degustar para que otros puedan conocerte, Señor, para que otros puedan encontrarse contigo y que estaban tan perdidos al igual que nosotros y que por pura misericordia llegamos a ti. Gracias por tan grande amor, Señor, y también porque vas a darnos las estrategias para vencer al pecado que habita aún en nosotros y que intenta tomar un trono que ya lo perdió. Ya lo perdió. Porque tú lo ganaste, Señor. Tú eres el centro de nuestro corazón y tú estás reinando en él. Ayúdanos solo en tu fuerza y por tu gracia a ser transformados a tu imagen, Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén.